Buenos días a todos y a todas. Gracias a los señores y señoras periodistas por participar nuevamente en la conferencia de prensa. Me acompañan hoy el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el ministro de Educación, el director general de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Sileoni, que van a repasar además luego sus políticas de salud y educación respectivamente. Como solemos hacer todas las semanas, vamos a arrancar con la agenda para esta semana del gobernador. Como todos ustedes saben, el sábado pasado comenzó la prohibición de realizar actos de gobierno y publicidad oficial de gobierno, de acuerdo al artículo 16 de la ley 14.086, así que a partir de ahora el gobernador va a tener otro tipo de agenda, no vinculada a inauguraciones de obras. Sí se pueden hacer recorridas de obras, pero no inauguraciones ni lanzamiento de programas de gobierno, así que vamos a ver una agenda distinta a lo que suele hacer el gobernador o lo que solía hacer el gobernador en general y en particular hasta la semana pasada. Este lunes por la tarde, acá en Casa de Gobierno, en el Salón Dorado, va a estar entregando medallas a miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Son las condecoraciones San Miguel Arcángel, que en este caso se le van a entregar a 32 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se han destacado durante el año en procedimientos de alto riesgo o de gran importancia para el combate del delito en nuestra provincia. Después, mañana martes, el gobernador va a estar en Ensenada, va a participar del cierre del primer encuentro multisectorial sobre marina mercante, industria naval y vías navegables. Ahí va a estar junto al secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmidt, y otros referentes sindicales de los sectores marítimo y naval y portuario. Ese es un evento que lo están organizando las federaciones de gremios portuarios que nuclean a 23 sindicatos del sector marítimo y naval. Es un evento en donde también van a participar más de 200 dirigentes gremiales, empresariales, repito, del sector naval y marítimo, bajo la consigna soberanía, trabajo digno y salarios justos. Este encuentro se hace en el marco de la suspensión que se ha logrado en diputados del decreto o de una parte del decreto 340 del año 25, que básicamente tenía dos problemas para el sector. Era una flexibilización laboral de hecho, de facto, digamos. Básicamente implicaba tener un régimen de excepción para la contratación de tripulaciones que impedía que sean contratados los trabajadores nacionales y también declaraba actividad esencial a este tipo de actividad, lo que obviamente limita el derecho a huelga. Así que ese evento se va a dar en ese marco y a la espera de que el Senado ratifique la baja de esos puntos del decreto 340. Después, el miércoles 27, en Pilar, va a estar aquí con el ministro de Salud en un acto que va a tener como lema la fuerza de la salud, junto a trabajadores y trabajadoras del sector de salud, distintas autoridades, organizaciones y referentes del sector, que tiene como objetivo, obviamente, defender el sistema de salud público nacional y, obviamente, también el sistema de salud provincial. Después el ministro eventualmente va a dar alguna precisión adicional sobre la materia. El jueves 28 va a estar en dos distritos de la primera sección electoral, en Mercedes y en Luján. En el caso de Mercedes va a recorrer las obras del Paseo Ribereño Mercedes en la cuenca del río Luján. Es una obra muy importante, con una inversión muy alta, de más de 6.600 millones de pesos. Es una obra que se inició en octubre del año pasado y que hoy tiene un avance físico del 91%, o sea que es una obra que se está por finalizar. Incluye construcción de una calle de pavimento adoquinado, estacionamiento, bicisenda, sendero peatonal, muelles, sectores saludables y recreativos, playón de juegos, puesta en valor de las canchas de fútbol, construcción de alcantarillas, trabajos de iluminación, forestación, parquización, señalización y cartelería. O sea, una área muy amplia, un paseo muy hermoso que va a estar recorriendo el gobernador, y luego va a dar una visita al centro de jubilados Instituto Unzué, también ahí en Mercedes, que además funciona como CAPS, como Centro de Atención Primaria de la Salud. Y de ahí se va a mover a Luján, en donde también va a estar recorriendo dos obras. En primer lugar, la obra de mejoramiento del tramo medio del río Luján, una obra de 28.500 millones, una inversión muy alta, y eso va
a permitir ampliar la capacidad de escurrimiento del río Luján y obviamente de esa manera evitar posibles inundaciones. Y después va a recorrer la obra del puente Goña. Es uno de los puentes que están sobre el río Luján, una obra con una inversión de 3.965 millones. Son 2 puentes los que se están construyendo, el puente Goña y el llamado puente de los Huesos, así que el gobernador va a estar recorriendo esa obra y después va a participar de una visita al taller protegido municipal de producción. Es un taller protegido en donde personas con distinto grado de discapacidad llevan adelante tareas sociales y producen y trabajan y generan valor, produciendo manteles, banderines, delantales de cocina, tienen un vivero propio en donde hacen flores, plantas, plantines de hortalizas, etc. Y por último, el viernes va a estar haciendo una recorrida de obras, se está terminando de definir la agenda por el municipio de Almirante Brown. Eso, en principio, es la agenda de campaña, digamos, que tiene el gobernador durante esta semana. Después, en segundo lugar, quería referirme a algo de lo que, bueno, creo que todos los que están, periodistas que están acá, participaron el sábado, que fue el simulacro que se llevó adelante, bueno, en toda la provincia, pero que tuvo epicentro en la sede del Correo Argentino de Monte Grande, el simulacro general de las elecciones, en donde lo que buscábamos era evaluar el funcionamiento de todas las estructuras, de todos los sistemas, de todos los recursos que están abocados a la organización, ahí están las imágenes, a la organización del proceso electoral. Ahí se llevó adelante desde toda la provincia la transmisión de los telegramas en los locales de votación, que son en total, como dijimos, 6.934 locales de votación, y se tenía que hacer una transmisión de 41.189 telegramas, que cada uno se corresponde con cada una de las mesas de votación. La transmisión era desde 5.555 locales de votación, en su gran mayoría escuelas, edificios escolares de la provincia de Buenos Aires, y de los 1.384 restantes, la transmisión de los telegramas se hace desde las sucursales electorales digitales, o sea, se transportan en los bolsines correspondientes los telegramas a las sucursales del correo y desde ahí se transmiten desde los lugares que no tenían equipo propio para la transmisión. Son 220 sucursales electorales digitales. Participó muchos trabajadores y trabajadoras del proceso, 529 operadores de recuento, 112 agentes de soporte. Los 2 centros de operaciones, como dijimos, uno estaba en Monte Grande, que es donde estuvieron ustedes, pero después hay otro centro de operaciones de redundancia, es decir, de backup, que está en Capital, en Barracas, en la calle Feijó. Brevemente digo los resultados, que fueron tremendamente exitosos, tal como esperábamos. De los 41.189 telegramas que se tenían que transmitir, se transmitieron correctamente 41.150, es decir, el 99,9%. De los 5.555 locales de votación desde donde se tenían que transmitir los telegramas, se lo hizo correctamente desde 5.005, es decir, el 99,1%, y de las 220 sucursales electorales digitales, desde donde se tenían que transmitir esos telegramas restantes de las escuelas que no tenían equipo de transmisión, se transmitieron correctamente de todas, del 100%, de las 220 sucursales electorales digitales. Estamos viendo cuáles fueron los problemitas que hubo en aquellos establecimientos desde donde no se pudo, que pueden ser problemas de que no se abrió el establecimiento, que hubo algún problema con el equipo de comunicación, para que esté todo en orden para las elecciones del 7 de septiembre. En tercer lugar, como veníamos haciendo las últimas semanas, repasar un poco con mucha preocupación algunos indicadores económicos, ¿no? Sobre todo los que están vinculados a la vida real de las personas, a lo que se llama la economía real, que tienen que ver con la producción, con la actividad, con los ingresos, con el empleo, con los salarios, más allá de la timba financiera a la que nos tiene acostumbrados este gobierno. Indicadores y datos de esta semana, solamente de esta semana, veníamos repasando de las semanas anteriores. Esta semana volvió a caer la actividad en junio, datos del INDEC, y eso implica un riesgo alto de recesión.
en la economía argentina. De acuerdo al estimador mensual de actividad económica, en junio, el dato de junio muestra una nueva baja en el registro intermensual de 0,7% respecto de mayo. Es el segundo descenso seguido de la actividad económica. Ya había caído un 0,2% en mayo respecto de abril, y de los 6 meses en donde tenemos datos hasta ahora durante el año, en 4 meses cayó la actividad económica. O sea que esta idea que quieren instalar de que a la economía le está yendo bien, a la economía real, a la producción, es claramente falsa. Después, en lo que respecta a la industria manufacturera en particular, datos de la consultora Fiel, muy lejana a nuestro sentir y pensar, digamos. También el IPI, el indicador de producción industrial de Fiel, muestra que la industria retrocedió nuevamente en julio. La producción industrial cayó 3,3% respecto de julio del año anterior y 1,4% respecto a junio, es decir, al mes anterior. Los sectores que impulsaron esta caída fundamentalmente fueron el sector automotriz, al que después me voy a referir, que se está viendo un fuerte golpe del aumento de las tasas de interés sobre el patentamiento de autos. Tengamos en cuenta que la venta de automóviles en la mayoría de los casos es una venta a crédito y por lo tanto cuando aumenta la tasa de interés hay menor capacidad de comprar autos nuevos. Decía, los sectores principales que explicaron esa caída de la producción industrial fueron el sector automotriz y el sector de los minerales no metálicos, que básicamente son los materiales de construcción. También estamos en una crisis muy fuerte, como todos sabemos, del sector de construcción, que se explica no solo porque el gobierno nacional no hace obra pública, sino también porque la obra privada está entrando en recesión. Después, una noticia, una advertencia que tuvo la Unión Industrial Argentina, por suerte, porque en general suele ser bastante condescendiente con este gobierno. Alertaron sobre la suba de importaciones industriales del 32%, subieron 32%, mientras que eso es en el acumulado enero-junio de este año, los primeros 6 meses, aumentaron 32% las importaciones y cayó 10% la producción industrial. O sea, estamos asistiendo a un proceso muy claro de sustitución de producción nacional por importaciones, a diferencia de lo que pasa históricamente en los gobiernos que fomentan la industria, que hay un proceso de sustitución de importaciones por producción nacional. En este caso estamos asistiendo a un proceso muy típico de los gobiernos de derecha, ¿no? Donde cae la producción nacional a cambio de importaciones desde el extranjero, desde allá lejos y hace tiempo con la silla que se rompía. Son cosas que han pasado varias veces en los últimos 40, 50 años en la República Argentina. Después, un informe del CEPA, del Centro de Economía Política para la Argentina, que resume los datos de creación de empresas, en este caso de mortandad de empresas y de mortandad de empleo, de eliminación de empleos, desde noviembre de 2023, es decir, desde el final del gobierno anterior hacia los últimos datos que hay tanto en cantidad de empresas como de trabajadores, es decir, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025. Primera cuestión, los empleadores con trabajadores registrados, es decir, las empresas formales, se redujeron en un número de 15.564 empresas. Es decir, desde que vino Milei, en la Argentina hay 15.564 empresas menos. Y hay 223.537 puestos de trabajo menos. O sea, mueren empresas, despiden trabajadores, algo que venimos repitiendo aquí en esta tribuna todas las semanas. Los sectores más afectados, transporte y almacenamiento, fallecieron, desaparecieron 4.094 empresas, un 10% menos de empresas de las que había en noviembre de 2023. Empresas de servicios inmobiliarios, menos 2.617, comercios y talleres, ¿no? Reparación de vehículos, menos 2.387, servicios profesionales, científicos y técnicos, menos 1.783, empresas de construcción, justamente, menos 1.699 empresas. La semana pasada habíamos alertado también por la mortandad de más de 15.000 kioscos en toda la Argentina, ¿no? En toda la Argentina, y una particularidad esperable además, el 99,7% de las empresas que desaparecieron son pymes, pero las grandes compañías son las que explican la fuerte caída de empleo. O sea, mueren las pymes, pero las que más empleo expulsan
Son las empresas grandes, las empresas de más de 500 empleados explican el 74% de los puestos de trabajo perdidos. Históricamente se los llamó a estos procesos de concentración y centralización del capital. Otro dato muy preocupante que tiene que ver con los ingresos, la capacidad de compra de la población, el consumo, etcétera, los índices de morosidad en los préstamos bancarios volvieron a subir y son los más altos de los últimos 18 meses, desde que comenzó el gobierno de Milei. El incumplimiento global del sector privado llegó al 2,9% del total, esta es la morosidad promedio, aumentó del 2,9%, en mayo era del 2,6% y hace un año era del 1,8%. O sea que casi se duplicó la morosidad de los créditos, de los préstamos en los últimos años, lo que indica obviamente que la gente no tiene cómo pagar, entre otras cosas, la tarjeta de crédito, ¿no? Entre otras cosas. Justamente los datos de mayor morosidad, tarjetas de crédito, la morosidad aumentó al 4,4%, más del doble que el año pasado. El año pasado estaba en 1,9%, ahora está en 4,4%, es decir, la gente no puede pagar la tarjeta, los gastos que hace con tarjeta de crédito, y en el caso de los préstamos personales, peor. La irregularidad saltó el año pasado del 4,1 al 6,4. Hay un 6,4 de gente que no puede pagar los préstamos personales que tomó. Claramente eso indica la situación de los ingresos en la población en general. Después, otro dato alarmante, un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política que hizo una comparación en la evolución de los salarios mínimos, vitales y móviles, de los últimos 25 años, estamos en el nivel más bajo desde la crisis de 2001. De los salarios mínimos vitales y móviles, desde que llegó Milei cayeron 32% en términos reales los salarios mínimos. Otro dato que llamó mucho la atención, o no, a esta altura, de acuerdo con un informe de la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores, los jubilados con jubilación mínima gastan el 11,5% de la jubilación solamente en pagar la luz. Es decir, cuando les llega la jubilación, a los jubilados ya el 11,5% lo tienen que destinar a pagar la factura de luz. Otra cosa que indica el problema de ingresos con el que estamos en este momento. Después, algunos indicadores sectoriales. No teníamos el dato final la semana pasada, que el domingo había sido, bueno, que en todos estos días se festejó el Día del Niño con distintos eventos públicos, pero efectivamente fue la semana pasada. De acuerdo con CAME, las ventas minoristas de las pymes bajaron un 0,3% respecto del año pasado, pero el dato más grave es que no solo que bajó la cantidad de ventas, sino que bajó muchísimo más el gasto promedio por cada venta. El gasto promedio real se desplomó un 21,1%. O sea, se compraron menos juguetes y regalos para los pibes, pero además se gastó menos, se compró más barato, digamos, de nuevo, por la falta de recursos, de ingresos en la población. Y lo que decía, los aumentos de tasa de interés ya están impactando muy fuerte en el sector automotriz. En agosto están cayendo 10% las ventas respecto del mes anterior. Este mes, de acuerdo a las estimaciones, van a cerrar en 56.000 unidades y en julio habían sido 63.000. O sea que un impacto muy fuerte sobre la industria automotriz. Por último, como venimos haciendo, todas las semanas nos enteramos de alguna empresa que cierra, que despide trabajadores. Esta semana, o varias, ¿no? Pero esta semana hemos tenido la noticia de, también en Mar del Plata, algo que se viene repitiendo muy seguido. El sector productivo marplatense está muy golpeado. Habría que preguntarle al intendente por qué se alineó a un gobierno cuyas políticas están destrozando el aparato productivo de Mar del Plata. El frigorífico Ostramar, en este caso un frigorífico histórico de procesamiento de pescado, anunció el cierre. Esto implica 50 trabajadores que están con riesgo, bueno, con pérdida de su fuente laboral. Ya venía el frigorífico hace 3 meses sin actividad y con retrasos en los pagos de salario, pero ahora ya se anunció formalmente el cierre de ese frigorífico. Y por último, antes de pasarle la palabra a Alberto, algo que nos preocupa muchísimo institucionalmente, pero también políticamente, que son las denuncias de público conocimiento que se han hecho la semana pasada sobre un caso de corrupción gravísimo, dijo el gobernador en una entrevista que le hicieron el día de ayer, obsceno, gravísimo,
institucionalmente y obsceno, que tiene que ver con las supuestas coimas, está todo muy claro, ¿no? Y a cielo abierto, que se pagaron en la compra de tratamientos y medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, que fíjate vos, Nico, es uno de los sectores que más había sufrido recortes y en donde se estaba dando una disputa política en el Congreso respecto justamente de la ley de capacidad que implicaba mejoras en la atención de nuestros discapacitados, mostrando una tremenda, más allá de la corrupción, una tremenda crueldad justamente con el sector. Se han conocido audios del exdirector, del ahora exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, el señor Españolo, que fue removido, pero que se escucharon, Diego Españolo, que se escucharon sus audios diciendo cómo se repartían las coimas que se cobraban en distintas compras de la Agencia de Discapacidad, inclusive diciendo a quién le iban, que 3% le iba a la Secretaría General de la Presidencia, 1% para el que llevaba adelante la operación, 4% flotante, bueno, a cielo abierto, explicando cómo se cobraban y cómo se compartían, cómo se repartían esas coimas. Luego de esos audios hubo allanamientos por parte de la justicia, se han encontrado a empresarios o representantes de empresas con sobres de dinero, con instrucciones de dónde entregarlos. Justamente también a Diego Españolo se lo encontró con una máquina de contar dinero, como todos deben tener en su casa, ¿no? Una máquina para contar dinero. ¿Quién no tiene una máquina de contar dinero en su casa, no? Pobre tipo, ¿no? Pero bueno, eso, queríamos expresar nuestro repudio, nuestra preocupación institucional por el tema y esperamos que la justicia actúe rápidamente. Quiero agregar, no es el primer caso de corrupción de este gobierno y probablemente no sea ni el último. Estamos probablemente ante uno de los gobiernos o el gobierno más corrupto de la historia y además a cielo abierto, ¿no? Sin ningún cuidado lo hacen, ¿no? Totalmente a cielo abierto, lo muestran por la tele. Repaso brevemente algunos casos. La criptoestafa que llevó adelante el presidente con la memecoin Libra. Las COI en mayo de este año también saltaron denuncias de coimas en el PAMI, en la compra de insumos. También este año, en julio de 2025, se conocieron contratos del Banco Nación a una empresa de la familia Menem, que antes había sido contratada también para otro contrato para brindar servicios al Hospital Favaloro. En julio también el ingreso de valijas sin ningún tipo de control en un avión privado perteneciente a un empresario cercano al gobierno y con vínculos con las Fuerzas del Cielo, con la agrupación CEPAC de los Estados Unidos. También se conocieron este mes coimas en ANSES en el Chaco. Le cobraban coimas a los médicos para seguir pasándoles tratamientos. Otras denuncias previas, las históricas ventas de candidaturas por parte de La Libertad Avanza, la coima que se le pidió al orfebre Juan Carlos Pallarols para que supuestamente Karina Milei le pidió para que se junte con el presidente, la diputada cordobesa de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, el año pasado, denunciada en el juzgado número 10 de Córdoba, que le exigía el 70% del contrato a sus asesores. La detención del senador Cuader en Paraguay, luego de haberle dado el voto en varias leyes al gobierno nacional, apareció con $200.000 cruzando ilegalmente la frontera del Paraguay. La iglesia de cuya inauguración participó el presidente Milei en el Chaco, llamada Portal del Cielo, en donde el pastor de esa iglesia dijo que por milagro se habían transformado en una caja de seguridad 100.000 pesos a $100.000, los peces y los panes, ¿no? Pero ahora los pesos en dólares, ¿no? Así que, gravísimo, no es la primera, pero esta me parece que es mucho más grave porque vincula muy, muy directamente a la Secretaría General de la Presidencia, al presidente Milei, que supuestamente estaba avisado de toda esta operatoria por el abogado y amigo personal del presidente Diego Españolo. Probablemente empezó la descomposición. Muchas gracias. Te paso la palabra a Alberto, que va a hablar sobre las políticas de educación de nuestro gobierno provincial. Yo después voy a complementar con el programa Puentes, cuando termine él, y después le pasaremos la palabra al ministro Kreplé. Bueno, buen día a todos, a todas.
pido una disculpa anticipada porque me tengo que ir después. Queda nuestro subsecretario Pablo Urquiza, la directora de comunicación. Vamos a inaugurar un espacio y un curso de inteligencia artificial en San Martín. Siguiendo un poco lo que decía Carly, ¿no? ¿Qué cosas no hace el gobierno nacional que queda tan expuesto en educación y en otras áreas? Nico en salud dirá algo parecido, pero en educación es muy impactante, son muy impactantes los números de lo que ha decidido abandonar el gobierno nacional. El 50% ha reducido el 50% del presupuesto educativo, lo tienen ustedes allí. Los salarios universitarios, que son, por supuesto, una discusión constante. Después Carly dirá lo que estamos haciendo en la provincia con el programa Puentes que él conduce. Las becas Progresar. Las becas Progresar tenían 1.800.000 beneficiarios, tienen 500.000 beneficiarios menos y fundamentalmente se ha reducido el 40% su valor. La infraestructura es claramente uno de los temas que más se notan, siempre los ladrillos se notan mucho. En la provincia de Buenos Aires hay 1.000 obras paralizadas por el gobierno nacional, 80 de las cuales son escuelas. La formación docente no se ve con claridad, pero la formación docente prácticamente ha desaparecido. Quiero decir que todos estos rubros no han desaparecido en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, o sea que en algún sentido es falaz aquella conclusión del adelgazamiento del Estado. Adelgaza el Estado Nacional, pero tienen que hacerse cargo de aquellas competencias que tenía el Estado Nacional, los estados provinciales y muchas veces los estados municipales. La educación técnica, prácticamente el Fondo de Educación Técnica, que era una ley que había salido en el 2006, una ley que fue promulgada con Néstor Kirchner, y el Fondo para la Educación Técnica proveía a las escuelas técnicas de un equipamiento muy, muy importante para que la formación de los chicos no fuera tan distinta al mercado de trabajo. Eso prácticamente se ha reducido y ha eliminado, como ustedes saben, el Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente se pagaba por cargo. Muchos docentes tenían 2 cargos. Hoy un docente con 2 cargos está cobrando algo así como 300.000 pesos menos por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, que es un dinero importante. No hay más distribución de libros, no hay más distribución de equipamiento tecnológico. La provincia ha sentido esa merma. El Ministerio de Gobierno sigue trabajando junto con nosotros, con un financiamiento del Ministerio de Gobierno de la provincia, de Conectar Igualdad Bonaerense. Lo seguimos distribuyendo en escuelas rurales, en escuelas especiales, pero indudablemente esa masividad que tenía para todos los chicos y las chicas de las escuelas secundarias, por este año no lo pudimos hacer. Aunque parezca increíble, yo voy a decir que no es lo peor esto. Me parece que o es muy grave, pero hay algo más intangible que quiero llamar la atención, que es algo absolutamente novedoso en términos de política pública, ¿no? El absoluto desinterés de un gobierno respecto de la educación. No hay antecedentes de la distancia, el desinterés, el desprecio que tenga un gobierno por la educación, por la salud también podríamos decir. El presidente fue 25 veces al exterior y nunca a una escuela pública. Eso es un dato de la realidad, de un impacto a nosotros nos parece descomunal. Tampoco fue a una salita, tampoco fue a un hospital, tampoco fue a una pyme, tampoco fue a un barrio. Se sacó el otro día una foto en 4 minutos. Bueno, entonces ahí hay una cosa muy, muy, muy grave. No voy a seguir con esto porque ustedes lo saben, pero que quizá es mucho más dañino que
que la ausencia de presupuesto que se puede resolver de otra manera. Hay un desprecio absoluto que nunca lo vimos en materia educativa. La provincia obviamente no solo resiste, sino que hace políticas públicas activas. Podemos ver la otra. Creo que se nota mucho ya a esta altura la infraestructura que la provincia propone en materia educativa, en materia de salud, en materia de obras públicas, pero solo para compartir con ustedes, para no aburrirlos. Quizá el número de abajo es bien significativo. El otro día en Almirante Brown inauguramos la escuela, el edificio número 285 de la gestión de nuestro gobernador. A esto hay que añadirle, porque no están incluidas 1.300 aulas, 1.300 aulas más. 1.300 aulas en algún sentido equivalen a otras 200 escuelas promedio. Si ustedes ven allí, no los quiero aburrir con estas nóminas, pero esas son las escuelas que hemos inaugurado en el último mes, digamos. Tenemos 70 escuelas en construcción, 15 de las cuales pueden ser inauguradas dentro de este mismo año, y después esto, por supuesto, se lo dejamos, pero si ven, allí hay 6 o 7 asteriscos que indican que no solo, por ejemplo, la segunda, el Jardín Maternal 1 de Chacabuco, no es solo un edificio nuevo, sino que es una institución nueva. No solo tenemos 285 nuevos edificios, sino alrededor de 300 instituciones nuevas, muchas de las cuales funcionan en edificios que ya venían funcionando. Traje simplemente un panorama de los 4 niveles troncales de la educación. Hemos hablado en una conferencia anterior del nivel secundario, que traigo alguna cosa más. El nivel inicial, hay un nuevo diseño curricular. Quiero enfatizar en esto, ¿no? Los ladrillos siempre son muy visibles, pero se ve menos las transformaciones que estamos haciendo en torno al aprendizaje. Bueno, hay un nuevo diseño curricular de la educación inicial. Todos los nuevos diseños son diseños más modernos, diseños que se han construido dialogando con las comunidades. Hay 116 jardines de infantes nuevos. Como ustedes ven, de los 116, de las 200, no los quiero aburrir con cifras, de las 285 escuelas nuevas, 116 son jardines, y en términos de jardines, 79 son creaciones, son nuevos jardines que es muy impactante ver en los lugares donde inauguramos nuevos jardines. Yo diría, simplemente para compartir con ustedes, estamos inaugurando jardines y escuelas secundarias. Escuelas primarias ya hay satisfechas. Algún día podríamos, en una conferencia de prensa, compartir con ustedes el severo descenso de la natalidad que se está observando en todo el país y en nuestra provincia, que hace que en 100 distritos prácticamente tengamos todos los chicos hasta de 3 años adentro de la escuela, y cada vez más estamos incorporando jardines maternales, no solo porque estamos construyendo jardines, sino por este descenso de la natalidad que decía antes, ¿no? Bueno, en nivel inicial también habría que decir el proyecto de ley para hacer obligatoria la sala de 3 años, que esperamos podamos sacarlo este año. En el nivel primario es muy impactante la cantidad de nuevos estudiantes que tienen más horas de clase, ¿no? En la provincia de Buenos Aires había un 20 y pico % de estudiantes que tenían más de 4 horas de clase. Con la gestión del gobernador Kicillof hay 70% de estudiantes que tienen más de 4 horas de clase, muchos de ellos 5 horas de clase, y muchos otros tienen jornada completa de 8 horas de clase. Estamos haciendo pruebas escolares, tenemos problemas de aprendizaje, de lengua, matemática, que los tenemos que mejorar, esto está claro.
Habíamos hablado con más frecuencia del nivel secundario. El nivel secundario tuvo un régimen académico que ustedes conocen, ya lo hablamos, en 4.740 escuelas. Quiero decir, la Nación está sacando un programa respecto de la escuela secundaria para 200 escuelas de todo el país. Un programa para 200 escuelas de todo el país, cuando hay aproximadamente 10.000 escuelas secundarias. Nosotros estamos trabajando con las 4.700 públicas y privadas. Ya habíamos hablado de ese punto 2, los concursos para cargos directivos, que eso lo estamos haciendo. Habíamos hablado del punto 4 de la concentración horaria, que estamos trabajando en 2 regiones educativas, que son 10 distritos, pero les habíamos dicho que también dentro de la transformación de la escuela secundaria estaba incluido la discusión de los nuevos contenidos, de los nuevos diseños curriculares. Bueno, en algún sentido la noticia es que a principios de septiembre empezamos a rodar en toda la provincia discutiendo los nuevos diseños curriculares, como lo hacemos siempre con las escuelas. El cambio de régimen académico no es solo un documento de 80 carillas de obligaciones para los docentes, son también derechos, porque entendemos que el régimen académico conlleva que haya más docentes cerca de los chicos, y esto es la creación de 35.000 módulos de fortificación de la enseñanza, con una inversión que ustedes ven allí, y la creación de 750 coordinadores de trayectorias, que son aquellos que van a trabajar con los chicos, con las escuelas, para que los chicos puedan tener una trayectoria educativa más satisfactoria. Bueno, hemos inaugurado 19 nuevos edificios de escuelas secundarias en este 2025. Un aspecto de la educación secundaria es la educación secundaria técnica, que a veces está escondida dentro de la magnitud de las otras escuelas. Son 276 instituciones. Quiero traer un poco la información de que la escuela secundaria técnica, que es una escuela más ardua, es una escuela más cara para las familias, es una escuela más difícil para los chicos porque están todos los días adentro de la escuela. Bueno, esa escuela está creciendo mucho, constantemente. Como ustedes ven, casi 200.000 estudiantes, 20.000 egresados. La matrícula en los últimos años creció el 35% en la provincia de Buenos Aires, siendo, insisto, una escuela más compleja para los chicos y las familias, y una gran noticia que dentro de este crecimiento se nota con mucha claridad el crecimiento de las mujeres dentro de las escuelas técnicas. Y no solo en lo que llamamos especialidades blandas, que pueden ser economía, que puede ser computación, sino en esas especialidades más duras. Es muy impactante ver a las pibas bonaerenses haciendo mezclas en maestro mayor de obra, que de paso vamos a cambiar el título porque ya no pone justicia. Vamos a empezar a tener maestras mayores de obras, chicas con overol azul abajo de los automotores. Digo, eso no es una nota de color, es mucho más que eso, es paridad de género, y nos da mucha alegría. 2 cuestiones que, entre tantas, ¿no? Pero hace pocos días, el 8 de agosto, con el gobernador hemos inaugurado en Mar Chiquita la primera escuela orientada en pesca y acuicultura de la provincia de Buenos Aires. Y hace pocos días, también con el gobernador en Florencio Varela, hemos hecho un convenio con la Universidad Nacional Arturo Jaureche para generar la primera escuela con orientación técnica y agraria a la vez en la provincia de Buenos Aires. Esto creo que es único en el país. En la educación superior también la actualización del nuevo régimen académico. Vamos a evaluar cada uno de los institutos superiores de formación docente. Bueno,
Un panorama general de la provincia de Buenos Aires en materia educativa, 2 o 3 cosas de cierre. Digo, el sistema educativo de la provincia está de pie. Lo primero que voy a decir es que es un sistema, como dice nuestro gobernador, que puede reconocer las deudas. Tiene que haber más clases todos los días, tenemos que mejorar en los aprendizajes de los estudiantes y estamos trabajando mucho con esto, pero junto con esto algunas cuestiones que hablan de la potencia del sistema educativo bonaerense, ustedes saben, el más grande de América junto con el de San Pablo. Y 4 o 5 viñetas con las cuales termino. En una inauguración, el otro día una directora decía, todas las directoras en las inauguraciones o directores hablan de sueños cumplidos, las comunidades esperan nuevos edificios hace 20 años, hace 15 años. Alguna directora decía, no son edificios, son espacios para que los sueños de los alumnos se hagan realidad. Con mucha frecuencia las nuevas escuelas son sitios mucho más dignos que las propias casas de los pibes. El otro día el gobernador me hacía un comentario, habíamos inaugurado una escuela y estábamos entrando en el mismo momento que los estudiantes a la escuela y los estudiantes con admiración entraban al baño y decían, uy, mira, tiene espejo el baño. Bueno. Nada, no hay lujo en las escuelas nuevas, hay dignidad. En la escuela bonaerense estudia Ian Moche, ¿no? En nuestro sistema educativo estudia Ian Moche y una gran cantidad de pibes y pibas, niños, niñas que tienen autismo o personas en situación de discapacidad. Los abrazamos a todos, son nuestros orgullosos alumnos y lo traigo acá porque es un niño con el cual se pelea el presidente, ¿no? Y por supuesto no habla del pibe esto, sino de la pequeñez del presidente que tenemos. Tenemos una línea de auxilio a la educación privada también, hay muchas escuelas privadas que están con dificultades. El otro día tuvimos una reunión con la Cámara de escuelas privadas que se dedican a la discapacidad y están en una situación al borde del cierre, o sea que estamos trabajando mucho con nuevas subvenciones, porque creemos también que esa discusión no es una discusión en la provincia de Buenos Aires. El sistema educativo es un sistema que tiene escuela pública y escuela de gestión privada y todas merecen nuestra atención. Reabrimos casi 40 jardines cerrados en la gestión 2015-2019. Construimos escuelas, discutimos los aprendizajes. En las escuelas trabajamos con el mapa bicontinental y con la soberanía y nada, todos los 2 de agosto recordamos en las escuelas bonaerenses a Sandra y Rubén. Y también con mucho impacto, no solo emocional, sino educativo, en todas las escuelas estamos incorporando una placa que recuerda la distancia entre cada una de las instituciones en los 12.000 edificios escolares con Malvinas, que no marca justamente la lejanía, sino todo lo contrario, lo cerca que estamos de las islas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Yo solamente hay una presentación. De manera muy breve voy a completar el panorama educativo con lo que está haciendo la provincia respecto de la educación superior universitaria. En primer lugar, mostrar lo que no hace el gobierno nacional, o mejor dicho, lo que ha hecho perversamente todo este tiempo respecto de las universidades nacionales. Ahí tenemos 4 números. El primero son las transferencias a las universidades nacionales desde que empezó el gobierno de Milei en términos reales. Hoy las universidades tienen 1/4 menos de su presupuesto, un 25% menos de su presupuesto, que en general la única forma de sostenerse
las universidades en funcionamiento es de traer este presupuesto, gracias Alberto, es de traer este presupuesto no de las actividades pedagógicas del dictado de clases, sino de otras actividades, por ejemplo, la ciencia y la tecnología que se desarrolla en las universidades. Doy un caso muy claro, porque lo conozco, porque soy docente universitario de la Universidad de Quilmes, y me lo comentaba el otro día el rector con mucha preocupación. En general, cuando se le reduce el presupuesto universitario en las universidades, donde más se siente, donde más se resiente la actividad es en la ciencia, en los desarrollos científicos, en los experimentos que se hacen. ¿Qué tienen que hacer? Porque es lo que hicieron en la Universidad de Quilmes y lo que se está haciendo en otras universidades. Hay experimentos, hay cultivos que quizás llevan 10, 12 años hasta tener un resultado final y requieren permanentemente del uso de insumos, de reactivos, etc. Como no hay recursos para comprar esos insumos, esos reactivos, compraron helio, congelaron los experimentos a la espera de que vuelva el presupuesto. Pero es todo un tiempo que se pierde, un tiempo muy valioso que se pierde de investigación científica. Pero además hay otra cosa, esos docentes, investigadores que llevan adelante el experimento se quedan sin una de sus tareas, porque son docentes, yo también, ahora soy con dedicación simple, o sea que solo doy clases, pero también era docente investigador, tienen que hacer actividades de docencia y además de investigación en cada una de las disciplinas. O sea, los transforman en gente que una de sus dos disciplinas, una de sus dos actividades no la pueden llevar adelante porque no tienen recursos. Lo que además perjudica su propio desarrollo científico profesional, porque la carrera de investigación implica que uno periódicamente es una de las más auditadas y evaluadas, tiene que presentar artículos científicos con referato en revistas, libros, etcétera. Como no pueden continuar con los experimentos, no pueden publicar artículos científicos y por lo tanto después las evaluaciones le dan negativo. O sea, ese es el grado de complejidad que implica la reducción de un 25% de las transferencias a las universidades. Después, el número de al lado. Esto es todo lo que ha invertido, entre comillas, el gobierno nacional en obras de infraestructura en universidades, desde que llegó. 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Antes se invertía 23.000 millones. En 2023 se invirtieron 23.000 millones de pesos. Ahí no dice 4.000 millones, dice 4 millones de pesos. Eso es todo lo que invirtió en infraestructura en las universidades el gobierno nacional. Después, en ese mismo sentido, se estaban construyendo hasta 2023 en todas las universidades nacionales 119 obras de infraestructura, laboratorios, ampliaciones de aulas, etcétera, todas paralizadas por el gobierno nacional. 38 de esas obras son en la provincia de Buenos Aires, después me voy a referir a esas obras. Y por último, eso es lo que se han reducido los salarios docentes, los salarios de los profesores universitarios. 28% en términos reales desde que llegó Milei. Yo siempre lo digo, es paradójico porque en todas esas encuestas de opinión, etcétera, que se hacen y se consulta a la población sobre cuáles son los oficios, las profesiones más valoradas por la sociedad, siempre están primero los científicos y los profesores universitarios. Bueno, aquellas personas más valoradas por la sociedad es a la que más se les redujeron los salarios. Ante esta situación, obviamente, el gobernador nos ha dado claras instrucciones de que nosotros, con el margen que tenemos, porque las universidades nacionales no dependen del gobierno provincial, su presupuesto no depende del gobierno provincial, sino son autárquicas, pero su presupuesto depende del gobierno nacional, nosotros hemos hecho muchas cosas respecto de la educación universitaria en la provincia de Buenos Aires, porque consideramos que, aunque el gobierno nacional, del cual dependen las de Financie, son nuestros bonaerenses los que van a esas universidades. Los alumnos de las universidades son bonaerenses, en su gran mayoría, así que nosotros también nos tenemos que ocupar de esa situación. Primera cuestión, yo decía, 38 obras de infraestructura que se habían parado, se habían abandonado en las universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura, el ministro Catopodis, lanzó un programa, por instrucción del gobernador, obviamente, programa de infraestructura universitaria. En la primera etapa de esas 38 obras tomamos 21 obras en 20 universidades nacionales con una inversión de casi 27.000 millones de pesos y un beneficio a 50.000 estudiantes universitarios que van a poder, son obras de, repito, de ampliación, de mejores aulas, de laboratorios, etcétera, que las estamos llevando adelante nosotros. De nuevo, el gobierno abandona, nosotros, en la medida de lo posible, retomamos y continuamos la faena porque son para las universidades que tienen asiento en nuestra provincia, en donde estudian nuestros
estudiantes, es donde dan clases nuestros docentes que son mayoritariamente bonaerenses. Después, el programa Puentes, esto ya lo hemos comentado varias veces, es un programa que tiene como objetivo multiplicar centros universitarios en el interior de la provincia de Buenos Aires, en municipios, en distritos, en localidades, en donde, bueno, la población no tenía la posibilidad de estudiar, sobre todo la de menores recursos, que no se puede trasladar a otras ciudades, cabeceras, donde hay universidades, La Plata, el conurbano, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, etcétera. Lo que nos instruyó el gobernador es que si esos pibes no pueden, esos pibes, esas pibas, esa población no puede ir a estudiar a esas universidades porque no tienen los recursos, nosotros les llevemos la universidad a su pueblo, a su distrito, a su localidad. Hoy estamos trabajando en el marco del programa Puentes con 80 municipios dando carreras universitarias, 275 carreras universitarias en 80 municipios. Ya hemos inaugurado 44 centros universitarios nuevos, es decir, edificios con aulas, con laboratorios, con tecnología para dar de manera cómoda y como corresponde carreras universitarias. Hemos dado también subsidios a universidades para completar laboratorios, para comprar equipamiento. Son 14 subsidios de 90 millones de pesos que hemos entregado. Hoy tenemos más de 11.000 estudiantes en el marco de las carreras y los centros universitarios del programa Puente. Ya tenemos más de 1.200 egresados. Es una inversión total equivalente a precios actuales de 22.000 millones de pesos. ¿Qué otra cosa hemos hecho también para facilitar que nuestros estudiantes bonaerenses puedan continuar sus estudios en las universidades? Porque ustedes saben que los boletos de transporte han aumentado más de 3.000% desde que llegó este gobierno y muchas veces a los estudiantes se les hace imposible poder pagar el boleto para ir a la universidad. Me viene a la memoria ahora que lo estoy comentando, algo que me contaron estudiantes de centros universitarios, que hay muchos pibes que cuando empiezan las inscripciones se anotan en todas las materias un solo día. Están, por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche cursando, se anotan en un solo día para tener que solamente pagar un boleto de ida y un boleto de vuelta y el resto de los días no van a la universidad para no tener que pagar boleto. Obviamente esa no es la mejor forma, como todos ustedes saben, de estudiar una carrera universitaria, pero lo hacen porque no les queda otra opción. Muchas veces me decían que ni siquiera se podían comprar un sándwich durante todo el día. Que ni siquiera se podían comprar un sándwich. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Desde el Ministerio de Transporte establecimos en muchas universidades de la provincia de Buenos Aires y terciarios de la provincia de Buenos Aires el boleto estudiantil que contempla, como dice ahí, 45 viajes mensuales gratuitos a estudiantes terciarios y universitarios. Son entre universitarios y terciarios casi 1 millón de beneficiarios. La inversión del año pasado total, el subsidio, digamos, al transporte total fue de 38.000 millones de pesos y este año, en los primeros 7 meses, en realidad entre marzo y julio que empezaron las clases, es de casi 37.000 millones de pesos de subsidios al transporte. Y por último, justamente, respecto de lo que decía hace un rato, para facilitarle un poco también la economía a nuestros estudiantes, establecimos la cuenta DNI en las universidades, en los distintos comercios, centros de estudiantes, buffets que hay en las universidades. Estamos trabajando ya con la cuenta DNI del Banco Provincia, obviamente, en 19 universidades, con descuentos del 40% para comprar los apuntes, para comprar la comida durante el día. Ahí están los montos de los descuentos que hemos logrado hasta el momento. Es decir, ante la ausencia absoluta, total, ante la deserción, como dice el gobernador del Estado Nacional, también de las universidades nacionales, la provincia de Buenos Aires, a pesar de los recortes, de esos 12 billones de pesos que se le han recortado en el presupuesto a la provincia de Buenos Aires, hace esfuerzos muy grandes en muchos sentidos para que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes puedan estudiar en la universidad. Sabemos que, bueno, para los peronistas siempre ha sido así, también para las otras fuerzas del campo popular siempre ha sido así. Nosotros consideramos que el estudio universitario, acceder a una carrera universitaria es la mejor forma de movilidad social ascendente y sabemos que eso no es solo bueno para aquellos que estudian, porque después tienen un mejor empleo, seguramente más prosperidad personal. Esto es muy importante en términos colectivos, que nuestros jóvenes, que nuestras jóvenes puedan estudiar, mejora las capacidades de la nación, de la provincia, de cada uno de esos municipios y eso genera justamente mayores posibilidades de desarrollo nacional y en este caso provincial. Así que muy orgullosos de lo que está haciendo el gobernador en ese sentido. Con esto yo cierro la presentación sobre educación y le paso la palabra al ministro Kreplak para que hable sobre temas de políticas de salud en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Buenos días a todos y todas.
Me parece que es muy relevante estar hablando de salud y educación. Creo que a veces la ausencia en el Gobierno Nacional de conversación, de discusión, de ponderación de las políticas sanitarias y educativas expresa también una forma de entender las cosas. Yo voy a contar un poco de qué es lo que estamos haciendo en este tiempo en materia sanitaria, porque el sistema de salud tiene una ubicuidad, una capacidad de atención y de cobertura de la población en la provincia de Buenos Aires realmente muy amplia. Es un sistema, así como el educativo, que muchas veces es hablado por quienes no lo conocen de una manera negativa, descalificadora, pero que luego es utilizado cuando es necesario y en cambio la experiencia al ser utilizado es muy distinta. Así que me parece que es muy importante poner en valor lo que se ha estado haciendo hace tiempo en materia sanitaria. Así que voy a arrancar por algunas cuestiones que tienen que ver con el aumento en la infraestructura sanitaria en este periodo. Nosotros hemos provincializado 3 hospitales que eran municipales debido a distritos, especialmente el tercer cordón del conurbano, que crecieron mucho y que necesitaban un cambio de jerarquía en sus hospitales. Estos son el Hospital Carrillo de San Vicente, Nuestra Señora de Luján y la Maternidad Nuestra Señora del Pilar de Pilar. También hemos puesto en funcionamiento hospitales de gestión mixta con la Nación, eso fue hasta el 2023, que son el Cuenca Alta Néstor Kirchner de Canuelas, el René Favaloro de La Matanza, el Kirchner de La Matanza, el Bicentenario de Esteban Echeverría, e inaugurado el Hospital Central de Pilar y el Bicentenario de Escobar. Tanto el Néstor Kirchner como el Bicentenario de Escobar, hospitales que no han logrado cumplimentar la totalidad de su apertura debido a que hubo un cambio de gobierno y al comenzar este gobierno se paralizaron las obras nacionales que estaban terminando de poner en funcionamiento todo el hospital. Así que se inauguró una primera etapa y se frenó el avance en localidades donde es muy necesario. Además, hemos finalizado 204 obras de mejora y ampliación en hospitales provinciales, una inversión de más de 23.000 millones de pesos, e inauguramos 199 centros de atención primaria de la salud en 57 municipios de la provincia y seguimos en ese plan. Entregamos 399 ambulancias nuevas, cada una de ellas una inversión de 190 millones de pesos. Además, 20 unidades sanitarias móviles, esos camiones hospitales, que recorren los operativos territoriales, acercan la salud a los territorios, a los barrios, donde hemos hecho más de 100.000 abordajes territoriales o trabajos en los territorios, en donde participaron o atendimos a 5.600.000 ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. Desarrollamos la red de atención oftalmológica. En la provincia prácticamente no había un servicio de oftalmología en público bien desarrollado, esto con 8 nodos de derivación y tratamientos de alta complejidad, una inversión de 1.700 millones de pesos en 20 hospitales provinciales. Fortalecimos la red de diagnóstico por imágenes, que ustedes saben que en salud son los equipamientos más costosos a los que se puede llegar. Incorporamos 18 tomógrafos nuevos, 7 resonadores, 5 angiógrafos, 12 mamógrafos y 198 ecógrafos. Esto en algunos casos es ampliación de servicios nuevos, en otros casos es reemplazo de equipamiento obsoleto de años anteriores. Esto generó que hayamos tenido un aumento del 100% de la cantidad de servicios con resonancia magnética, de un 25% de crecimiento en equipos de tomografía y un 42% en angiografía. La angiografía, para que todos sepan, es el estudio que uno hace para intervención y apertura de vasos, arterias, que pueden estar causando un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio. Además, avanzamos en la digitalización de la historia clínica. Esto es un cambio histórico. En la provincia de Buenos Aires tenemos 651 establecimientos entre municipales y provinciales que están avanzando en esta historia clínica pública y gratuita y con los máximos estándares de seguridad, con más de 4 millones de personas que se han registrado y más de 5 millones de consultas, de turnos, de atenciones ya realizadas. También comenzamos a trabajar desde el año 23 con turnos web en los 75 hospitales provinciales. Ya son más de 100.000 turnos que se han otorgado de esta manera. Nosotros creemos que hay que también la población empezar a acercarse, a amigarse con el uso de la tecnología en materia sanitaria y de esta manera reducir las colas
en la entrada a los hospitales, que es un elemento de mucha desigualdad. No todos pueden hacer cola. Nosotros queremos acercar herramientas digitales que nos permitan reducir muchísimo la dificultad de acceso a estas cosas. Así que 100.000 turnos ya tenemos, pero si hay más disponibles y hay que ir trabajando con la comunidad de esta manera. Tenemos la receta electrónica bonaerense, también una herramienta pública y de calidad que nos permite tener de forma segura una receta. Esto es gratuito. Y también tenemos telemedicina, que se ha incorporado este año el servicio hace muy poco, que es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, con médicos clínicos y pediatras para la atención, ya sea una atención de una consulta, como para una aclaración, una duda o rehacer una receta, etcétera. Hemos tenido más de 600 consultas. También es algo que la población sugerimos que se incorpore y empiece a utilizarlo. Para esto entregamos más de 10.000 computadoras, lectores, impresoras para avanzar en este proceso de digitalización. Pero además hemos hecho muchas cuestiones que han aumentado fuertemente la cobertura del sistema de salud, como por ejemplo en el programa de diabetes aumentamos la cobertura un 66%, el PRODIAB, un programa histórico de diabetes de la provincia, pero el aumento del 66% con la incorporación de 3 nuevos medicamentos hace que por primera vez todo lo que las guías internacionales dicen que deben ser las conductas que hay que utilizar y las terapéuticas utilizables en materia de diabetes están cubiertas de manera pública por el Estado. Además, para la atención de las enfermedades prevalentes y ante el abandono del Estado Nacional del programa Remediar, un programa histórico de más de 20 años que llegaba con medicamentos al primer nivel de atención para las enfermedades más prevalentes, hay una caída de más del 50% de los medicamentos del programa Remediar, entonces la provincia lanza medicamentos bonaerenses. Ya dispensamos en estos meses más de 1.300.000 tratamientos para esta población. El 87% gente con cobertura pública exclusiva, pero un 13% con obras sociales, que no pueden acceder de otra manera a sus medicamentos. Y de estos, el 15% son producidos por el laboratorio público de la provincia de Buenos Aires, el Instituto Biológico Tomás Perón. Para atención del cáncer ampliamos un 35% el acceso a los tratamientos oncológicos, llegando a 19.000 bonaerenses. Además mejoramos un problema que había antes de asumir nosotros, era que por ahí comenzaba el tratamiento pero no lograban continuarlo. Había una dificultad en la continuidad. Hemos logrado que eso se mejore un 15% y estemos bien en ese punto. También aumentamos la medicación paliativa para el tratamiento del dolor, con incorporación, pasando de 8 a 19 medicamentos y duplicamos un 100% la cantidad de personas que acceden al tratamiento de cuidados paliativos. El banco de prótesis, también la provincia de Buenos Aires, primera provincia que desarrolla un banco público, para el sistema público de prótesis. Entre el 22 y el 24, para años completos, tuvimos más de 15.000 usuarios que llegaron al sistema público, una inversión de 13.000 millones de pesos, que acceden entonces a las prótesis cubiertas por el Estado, por supuesto. Con esto logramos reducir, con todas estas políticas que te vengo contando, la tasa de mortalidad infantil. El último año cerrado que tenemos es el 23, todavía falta información más actualizada para poder cerrar el 24, pero hay que decir que estamos en el piso histórico, eso es lo que suele suceder, pero hemos un poco más que duplicado la velocidad de descenso de la mortalidad infantil. Ahora es del 7,5 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos, en el récord histórico. También, luego de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hubo que desarrollar la red pública de atención del embarazo. Son más de 600 equipos distribuidos en 133 municipios de la provincia de Buenos Aires, y con esto se redujo la principal causa de mortalidad materna, que era el aborto de riesgo, se redujo en un 90% con las políticas establecidas. En el programa Cunita bonaerense, es un programa que ustedes conocen, que mejora la atención de los embarazos y que llega con un kit necesario para el bebé recién nacido, pero sobre todo fortalece la política de cuidado. Con eso hemos logrado que una reducción del 44% de los embarazos que llegaban a término sin consultas previas, sin haber hecho los controles previos del embarazo. Esta política ha mejorado entonces un 44% en este sentido. Han sido más de 50.000 los kits entregados. Y yo les decía, el Instituto Biológico Tomás Perón está siendo uno de los que provee medicamentos gratuitos para la población, ha incrementado su capacidad productiva en un 350%, aún sin tener la ley que estamos trabajando para poder conseguir de la empresa pública de medicamentos. Con lo que tenemos, hicimos un crecimiento de 3,5 veces su capacidad productiva.
En materia de salud mental, un emergente que todos saben que es importantísimo, eso es en todo el mundo, pero si uno camina por los territorios y habla en cualquier territorio, escuela, barrio, centro de salud, guardia, sabe que es uno de los problemas más acuciantes en el sistema de salud en todo el país. Hemos desarrollado nuevos 22 centros comunitarios de salud mental y consumos problemáticos, que se suma a los 200 que tenemos. Ampliamos un 68,9% la cantidad de camas en hospitales generales para atención de urgencias y para internación, y aumentamos el personal específico un 37,5%, incorporamos 2.400 profesionales para trabajar en salud mental, y logramos también, cumplimentando la ley de salud mental, cerrar definitivamente 19 de los 35 pabellones de larga estadía. Ustedes saben, hay hospitales neuropsiquiátricos donde hay población que vive hasta 30, 40 años en estos lugares. Hemos logrado cerrar 19 de estos 35 lugares y reconvertidos en polos educativos, en polos culturales para la comunidad. Se externaron el 65% de las personas que estaban en estos hospitales de larga estadía, que viven en 187 casas en la comunidad asistidas por el equipo de salud. No han sido abandonadas, sino que están en casas donde el equipo de salud los cuida, pero no están internados en un hospital, sino que pueden vivir en su comunidad y tener una vida con libertad. Son más de 500 personas. Aumentamos un 1.300% la cobertura de medicamentos, psicofármacos para esta población. Y con el programa de la salud mental es Entre Todos y Todas, un programa en articulación con el ministro Sileoni, que es un programa que surge para trabajar salud mental en las escuelas. Ya realizamos más de 5.000 talleres en 2.438 escuelas secundarias, con la participación de 300.000 estudiantes en este proceso de trabajar en la prevención y en el cuidado de la salud mental. Respecto de la fuerza laboral, tema que ha sido también muy de la agenda en los últimos meses debido a problemáticas surgidas a partir de los exámenes de residencia a nivel nacional. Nosotros en la provincia hemos cambiado el reglamento de residentes, reduciendo la jornada laboral para que no haya guardias de 24 horas, sino de 12 horas, y hemos aumentado la forma de cobertura en algunos lugares. Le hemos dado derechos laborales, como por ejemplo el aporte para el IPS para tener jubilación y sin pérdida de salario de bolsillo, y desarrollado políticas específicas porque esto por ahí es conocido por todos, hay una crisis de profesionales, especialmente médicos, de ciertas especialidades generales como la pediatría, la clínica, la neonatología. Eso se ve en todo el país. Nosotros desarrollamos políticas específicas para eso, que incluyen plus salarial, trabajo articulado con las universidades para que la carrera de especialista esté incorporada, becas de investigación, pase a la planta permanente, etcétera. Y con eso, y un aumento además en el sueldo de las personas, de los médicos y médicas o trabajadores de la salud con residencia completa. Tienen un 40% más de salario que el que no la hizo, también un plus para estimular esta forma de capacitación que es la mejor. Y un programa de preresidencias, que es una incorporación precoz para garantizar la residencia. Con esto hemos logrado un aumento, esto no se veía desde el año 2009, un aumento de la cobertura de las residencias. En el resto del país están cayendo los cargos de residencia que se cumplen, que se cumplimentan, que se ocupan, y nosotros hemos logrado un aumento del 19,2%, llegando al 81% de las vacantes totales, con un aumento sostenido de las estratégicas como neonatología, pediatría, algunas de ellas como psiquiatría infanto-juvenil, con una cobertura del 100% de los cargos ofertados cuando estaban en una crisis unos años anteriores. Además hemos pasado trabajadores 9.880 a la planta del Ministerio, incorporando 3.164 residentes que terminan su residencia y se incorporan a la planta. Bueno, de esta manera hemos mejorado mucho la oferta de trabajadores y de médicos especializados en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y de paso anunciamos que debido a los acuerdos paritarios estos últimos días entre el gobierno y los distintos sindicatos, para octubre un ingresante de una residencia como por ejemplo pediatría, clínica médica, las acciones estratégicas y más necesarias en nuestra provincia, va a estar cobrando 1.458.500 pesos en la provincia de Buenos Aires, un residente que ingresa para estos cargos, ¿no? Esto había sido discutido porque en el Garrahan estaban ganando 790.000 pesos estos mismos profesionales. Y de paso cuento del IOMA, y lo voy a contar así. Ustedes saben que el IOMA se financia por el aporte de los trabajadores y trabajadoras. Hemos tenido, desde que comenzamos la gestión hasta ahora, un incremento del 2,6% de la planta de las personas que aportan el IOMA, son 2.127.000.
Así que si el financiamiento creció en un 2,6%, le voy a contar cómo ha sido el aumento de la cobertura de las prácticas que se dan en el idioma. En primera instancia, había un problema muy grande con el acceso a atención en primer nivel, sin cobro de bolsillo, sin cobro extra. Entonces hemos trabajado en estimular la creación de 291 policonsultorios y eso ha permitido que hayamos tenido un incremento de las prácticas ambulatorias del 18% en la provincia y también hemos incorporado telemedicina. Se han incrementado desde el 19 hasta ahora la entrega de prótesis en un 200,2%, de audífonos un 34%, de lentes un 30%, de sillas de ruedas un 28%, de elementos ortopédicos un 13%. En recursos humanos aumentaron un 70% la cantidad de médicos y médicas, que además ganan un 25% más en salario real las prácticas en el idioma que cuando empezaron. Respecto al MEPES, que es el Plan de Medicamentos Especiales y de Alto Costo, se incrementó un 39,3%. Y esto lo digo comparado con la cantidad de trabajadores que se han incorporado. Por ejemplo, en estudios de imágenes creció un 63,3%, que es casi un 90% en resonancias. Y lo digo porque también habla de un más eficiente manejo de los recursos. Hemos logrado un aumento muy significativo en la cantidad de prácticas, consultas, estudios, medicamentos de alto costo, sin un incremento tan significativo de los recursos, que eso me parece muy importante. En este tiempo, el PAMI redujo su cobertura del 100% y eso ha generado una caída de las dispensas de medicamentos para la población de PAMI del 26%, es decir, 1 de cada 4 adultos mayores que compraban un medicamento hasta el 23 o que retiraban un medicamento hasta el 23 de la farmacia, al haberle sacado la cobertura, han caído 1 de cada 4, ya no está comprando más. El IOMA sostuvo su cobertura, saben que hay medicamentos que están cubiertos al 100%, y algunos que están cubiertos entre el 50 y el 70% en el IOMA. Creo que todos saben, pero por las dudas aclaro, la mayor parte de las obras sociales y prepagas cubren un 40% de los medicamentos, el IOMA cubre entre un 50 y un 70%, depende del tipo de medicamentos, y el resultado es que hayamos tenido un aumento de la cobertura de estos medicamentos del 13% en este periodo, reemplazando el IOMA también lo que el PAMI y otras obras sociales no están cubriendo. Así que, pensando, esto es el crecimiento general del sistema de salud, específicamente abocado a lo que ha sucedido con el Estado Nacional. El Estado Nacional ha abandonado muchísimas cosas, probablemente innumerables y por estar demasiado tiempo hablando. Especialmente hay algunos programas que el Estado Nacional está obligado a hacer porque hay leyes nacionales que lo obligan a generar ciertas cosas. Entonces yo me voy a dedicar, creo que solo a eso, para no hablar de todas las demás que son decisiones políticas, que este gobierno ha cerrado todo. Lo que no tenga una ley que lo obliga, lo ha cerrado. Absolutamente todo. Desde investigación, todo lo que estaba que no era obligatorio lo ha cerrado. Lo que es obligatorio, también, pero por la vía de ineficiencia, por la vía del no cumplimiento, por dificultades en las contrataciones. Por ejemplo, ustedes saben que las personas trasplantadas necesitan toda su vida seguir con medicamentos para sostener el trasplante viable en su cuerpo. Eso lo debe cubrir el INCUCAI, como ha tenido enormes dificultades para poder realizar sus compras. Supongamos que fue un problema técnico, si no es una forma de ajuste encubierto. La provincia tuvo que gastar 5.300 millones de pesos en medicamentos desde el CUCAIBA para sostener a esta población. Porque cuando de nación no pueden hacer algo o no lo hacen, la provincia tiene que hacerse cargo porque el paciente lo tenemos nosotros. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Por ejemplo, con enfermedades de transmisión sexual y VIH, también han dejado de comprar reactivos para detección y control o medicamentos para enfermedades como el VIH o las enfermedades oportunistas que pueden surgir ante estas enfermedades. Tuvimos que hacer una inversión de 8.893 millones de pesos. El programa de medicamentos bonaerenses, que decíamos viene a cumplimentar la reducción del 52% de los botiquines durante el año 25 que Nación no entrega. La ley de identidad de género, el gobierno no está de acuerdo con la ley de identidad de género, pero hay una ley que de todas formas los obliga a tener que igual garantizar que se pueda cumplir con por ejemplo, las hormonas o tratamiento hormonal para los cambios corporales que son necesarios para cumplimentar esta ley. No lo hace más la Nación, así que la provincia tiene que destinar 422 millones de pesos para garantizar esta ley, es una obligación. Lo mismo sucede con la salud sexual y reproductiva. Han abandonado tratamientos anticonceptivos
de larga duración, de corta duración, y ni hablar de interrupción voluntaria del embarazo. La provincia tiene que invertir 1.195 millones de pesos para cumplir con esto. En medicamentos oncológicos hemos aumentado 10 principios activos en la provincia, llegando al 97% de los requerimientos del Instituto Provincial de Cáncer. Su par nacional se cerró, la parte provincial se sostiene, y eso es una inversión de 12.000 millones de pesos. Además, como el Estado Nacional tenía a través de la DATSE y los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo, llegaban los pedidos para la DATSE de medicación que estaba cubierta de esa manera. Eso lo ha cerrado el Estado Nacional, así que la provincia ha desarrollado las oficinas de acceso en toda la provincia para poder centralizar esa demanda y canalizarla a través de las instituciones provinciales, o si llegara a ser que tiene que ir a lo que era la DATSE, gestionarlo desde la provincia. También el Estado Nacional ha abandonado la historia clínica digital. Este programa, yo contaba hace un rato, era un trabajo de la Nación lo ha abandonado. Entonces la provincia de Buenos Aires, junto a la provincia de Mendoza, seguimos no solamente financiando para el resto de las provincias del país, sino además coordinando, dando los patrones de actualización y dando una mesa de trabajo federal sin la presencia de la Nación. También pasó esto con las becas de investigación. El programa de investigación Salud Investiga, el más antiguo e importante de nuestro país, ha sido cerrado y la provincia sostiene las becas Julieta Lanteri como única forma de incentivo a la investigación en servicio de salud, que es una de las cosas más importantes para poder mejorar la práctica asistencial. Y también hemos desarrollado la línea 148 para acceso al aborto, porque ha cerrado el Estado Nacional la línea que tenía. El Gobierno Nacional está trabajando y recortando muy fuertemente todas las políticas de salud mental. Eso creo que lo saben todos. Hay una caída del presupuesto del 24% y una caída del personal del 40%, por ejemplo, en el Bonaparte. Esto ha sido conocido por todos. Un hospital especializado en uso problemático de sustancias y salud mental, un problema que todos sabemos que es muy importante. El hospital principal del país, que era dependiente de la Nación, ha tenido una caída muy grande. La provincia de Buenos Aires ya ha invertido 174.788 millones de pesos en política de salud mental. Mientras el Estado Nacional, de diversas maneras, está desfinanciando y precarizando las condiciones de trabajo en el Hospital Garrahan, nosotros seguimos trabajando y fortaleciendo el Sor María Ludovica, y hoy esto me lo han dicho muchos ministros de otras provincias, hay derivaciones que antes se hacían o a la Ciudad de Buenos Aires o al Garrahan y que hoy ya no están disponibles, y el Sor María Ludovica está recibiendo pacientes de otras provincias. Para nosotros no solamente es una cuestión de humanidad, sino que es un problema técnico. Por la escala, es muchas veces imposible que otras provincias puedan desarrollar un hospital como el Ludovica, o como el Garrahan, o como el Hospital de Niños de la capital. Entonces es imposible que tengan esos especialistas con esa capacidad. Ahora, un niño que nace en una provincia del interior con menos población y esa capacidad técnica igual tiene derecho. Esto también ha sido discutido hace poco por algún senador o del oficialismo blue, pero que decían no hay un derecho a atenderse en el Garrahan. Nosotros creemos que sí. Y bueno, si no está el Garrahan, nosotros en la provincia tenemos hospitales que están puestos a disposición para que ningún niño, ninguna niña que pueda ser salvado pierda la vida. Y esto lo digo también porque estos días ha sido público y notorio un escándalo muy lamentable en la cancha de Independiente, ¿no? Y bueno, la verdad que hubo gente muy lastimada, 22 personas fueron atendidas en el sistema público de la provincia de Buenos Aires, pero había 2 personas que llegaron muy graves, que si no hubieran sido atendidos inmediatamente por un servicio público gratuito y de calidad, hubieran fallecido. Han sido atendidos todos, 2 de ellos han sido operados por neurocirugía de guardia, que estaban presentes en el hospital y que atendieron y le salvaron la vida a esta población. Ayer se extubó al último de los pacientes, así que han avanzado, se han recuperado muy bien. Yo quiero felicitar a los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero quiero reconocer que eso es un derecho que se financia previamente. Nosotros estamos todos los días financiando el sistema de salud, porque si pasa esto no hay posibilidades de recuperarlo o de revisarlo posteriormente. Y también creemos que aunque la persona herida y lastimada es de otro país, también tiene derecho a ser atendido. Y eso me parece que también está puesto en discusión en este gobierno. Nosotros en la provincia de Buenos Aires no discutimos esto. El derecho a la salud es un derecho que es universal. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Sí, quiero agregar brevemente a lo que decía Nico, que al respecto no solo nos ha agradecido presencialmente el ministro del Interior
de la hermana República de Chile, sí, su embajador, sino que también el gobernador tomó contacto con el presidente Boric y también agradeció el servicio de salud pública que se le ha ofrecido a los heridos. Y quiero decir también que se mostraban muy sorprendidos de la calidad, de la complejidad con la cual se los atendió, que no se encuentra en todos los países del mundo y mucho menos en América Latina y mucho menos de manera gratuita, como sucede en Argentina, cosa que a nosotros nos pone tremendamente orgullosos. A continuación, se dará lugar a la ronda de preguntas. Para ello contamos con la participación del señor subsecretario de Educación, Pablo Urquiza. Le pedimos por favor a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Buenos días, Belén Robledo para Página 12. Consultarle, Bianco, más allá de la agenda que dio al principio, si hay previsto actos, actividades, plenarios con la militancia para esta segunda parte de la campaña y qué comprenderá justamente la campaña de Fuerza Patria en la provincia, si va a haber contacto con los candidatos, el gobernador, actividades de ese tipo y también si se va a incorporar a alguna de estas actividades, si las hubiera, a los candidatos de la lista nacional. Gracias. Gracias, Belén. Estamos planificando el último tramo. Lo que vamos a estar haciendo son estos tipos de actividades que son las permitidas hoy por la ley. La actividad que se va a hacer en Pilar es una actividad con, si bien no es estrictamente con la militancia, es con una militancia y profesionales y trabajadores de la salud y referentes de la salud. Y así sucesivamente se va a ir haciendo con distintos sectores. Después eventualmente definiremos cuál va a ser las actividades de cierre la semana anterior a las elecciones, o la misma semana de las elecciones, perdón. Y obviamente estamos invitando a todos nuestros referentes, a todos nuestros candidatos, inclusive obviamente a los nacionales, pero lo mismo que dije la semana pasada, vamos a tratar estos días hasta el 7 de septiembre priorizar las actividades de campaña enfocadas en la elección nacional y a partir de entonces las actividades de campaña enfocadas en la elección del 26 de octubre. ¿Qué tal? Buenos días. Belén Bartoli del Destape. Hace un ratito Martín Menem habló sobre el escándalo de las coimas. Dijo, pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei. Le pregunto cuál es la lectura que hacen sobre esto. Y respecto a este escándalo que se desató, si han recibido algún sondeo, alguna encuesta que tenga que ver con las elecciones, que pueda llegar a cambiar algún número que estén manejando. Y lo último, por el partido de Independiente, recién decías que el gobernador había hablado con el presidente, si eso ya quedó cerrado, si la policía bonaerense está con alguna investigación aparte o si todo eso quedó en manos de la Fiscalía. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, le sugiero guantes de amianto. Respecto de la segunda, del segundo punto, efectivamente está la investigación en manos de la justicia, de la fiscalía. Se han detectado a través de imágenes y de la tecnología que maneja nuestro Ministerio de Seguridad. Creo que son 25 personas que participaron argentinas, ¿no? Que participaron de los incidentes y obviamente esa información se le ha elevado a la fiscalía, pero eso ya está en manos de la justicia, como decía Nico, como dijo el gobernador, un suceso lamentable, que esperemos no se vuelva a repetir, sobre todo porque en Argentina se estaba empezando a trabajar con la posibilidad de que en el campeonato local, digamos, tengamos también público visitante. Nosotros repudiamos absolutamente ese tipo de acciones, tanto de quienes vinieron a provocar como quienes respondieron de una manera totalmente desmedida a las agresiones. Eso no forma parte de algo que para los que nos gusta el fútbol es un deporte hermoso y al que nosotros pretendemos que vaya la familia a disfrutar de ese deporte, de ese show que a los argentinos y a los bonaerenses tanto nos gusta. Eso. Última pregunta. Buenos días, ¿cómo les va? Ezequiel Osley de La Plata ya, con 3 consultas para los 3 funcionarios. Para el funcionario del Ministerio de Educación, para Urquiza, preguntarle porque Silioni, antes de retirarse, contó que se están produciendo complicaciones o crisis en los colegios privados. Preguntarle si esto se está viendo en una
mudanza, de alguna manera, valga la palabra que no es exacta, de estudiantes de escuelas privadas a escuelas públicas, y se está viendo este cambio en relación a la crisis y obviamente a los valores de las cuotas de las escuelas privadas, teniendo en cuenta que en años anteriores se daba todo lo contrario, ¿no? De escuelas públicas a escuelas privadas, y se está dando este fenómeno. Al ministro Bianco preguntarle si ya están empezando a analizar en la provincia de Buenos Aires el envío del presupuesto a la legislatura, teniendo en cuenta que si el resultado de la elección es negativo para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en materias generales digo, puede ser que el proyecto tenga menos posibilidades que salir que lo que pasó el año pasado, donde había también más legisladores del peronismo. Preguntarle si están analizando ya el envío del presupuesto, si va a haber también un pedido de endeudamiento que tampoco salió el año pasado. Y por último, preguntarle también sobre esa cuestión, sobre el proyecto que anunció el gobernador la semana pasada, vinculado a pedir autorización a las legislaturas, porque todavía no ha entrado, si tiene información de cuándo se va a enviar, ese proyecto de la legislatura con el tema de la reparación de las rutas provinciales. Y al ministro Kreplak, la última, a preguntarle sobre el escándalo del fentanilo. Ha habido varias detenciones, bueno, de casi todos los dueños de las empresas vinculadas. Preguntarle cuál es la opinión de la provincia de Buenos Aires. Y en materia investigativa, de la investigación judicial propiamente, ¿qué les ha pedido de la justicia y si les ha pedido algo a la provincia de Buenos Aires en particular en materia de la distribución que había de los medicamentos de estas empresas? Gracias. Bueno, buenos días, Ezequiel. Sí, como bien señaló el ministro, días pasados tuvimos una reunión con la IEPESA, que es la Cámara Provincial que congrega a las instituciones que atienden a niños y jóvenes y adultos de la educación especial de gestión privada aquí en la provincia de Buenos Aires. Manifestar que en nuestra provincia hay 188 instituciones de educación de gestión privada que atienden a chicos con discapacidad. De esas 188, 128 reciben subvención por parte de la provincia, solo 60 no la reciben. La preocupación con esas instituciones es que se ven obligadas a cerrar y la matrícula de nuestras escuelas especiales está saturada. También informar que hemos creado durante la gestión del gobernador Axel Kicillof 20 nuevas instituciones de atención para chicos con discapacidad, los llamados CFI, que es el tramo que continúa a la educación de gestión privada. Estamos incrementando las subvenciones de algunos cargos en las escuelas especiales. Y con respecto a la migración, este año ha habido 17.000 casos en toda la provincia de niños que han pasado de la educación de gestión privada a la de gestión estatal. Lo que no podemos muchas veces contabilizar es los niños que se mueven dentro de la educación de gestión privada, o sea, que pasan de una escuela, de una cuota mayor a una cuota menor, pero no ha habido históricamente, no hay procesos de migración, ni aún en la crisis del 2001 hubo migración de la escuela de gestión privada a la gestión estatal, pero estamos siguiendo con mucha atención la situación de las escuelas de educación especial, porque muchas son obligadas al cierre, promovido por el descenso de los aportes de las obras sociales y, como fue dicho, la desatención por parte del gobierno nacional en relación a las pensiones. Muchas están siendo auditadas, pero con un mecanismo muy complejo para las familias, porque reciben cartas, documentos en domicilios donde ustedes saben que los sectores populares tienen mucha migración, reciben notificaciones en domicilios inexistentes. Esa notificación se reitera y al no recibir una respuesta automáticamente se da de baja el beneficio de la pensión, con lo cual muchas familias se encuentran sorprendidas que de un día para otro dejan de recibir la pensión. Estamos informando en muchas escuelas de gestión estatal sobre este tema porque realmente lo estamos siguiendo con mucha preocupación. Bueno, con respecto a la situación del fentanilo, pasaron varias cosas. La primero fue incluso antes de la intervención judicial, cuando desde la ANMAT se da la advertencia.
La primera preocupación de todos fue que no se utilizara más de ese fentanilo, porque ustedes saben que el fentanilo es una medicación intravenosa que se utiliza como analgésico y sedador, digamos, tanto para pacientes en terapia intensiva como para situaciones quirúrgicas. Estamos hablando de una medicación que no se puede suspender. Entonces, el riesgo, a partir del momento de saber que había una medicación riesgosa, era el reemplazo inmediato en todo el sistema de salud de esa medicación sin riesgo de una persona, imaginémonos, respirada, que no se le puede suspender la medicación porque su vida depende de eso. Así que eso fue la primera de las intervenciones, que fue incluso antes de la participación de la justicia. La justicia lo que tenía que hacer era investigar sobre el hecho, y a todo el sistema de salud lo que hizo fue enviarnos oficios en los cuales nos pedía que nosotros sepamos que es un sistema muy capilarizado y muy grande y muy fragmentado. Quizás ustedes nos escucharán muy seguido hablar nosotros de la necesidad de integración del sistema de salud, tiene que ver con esto, a instituciones privadas, de la seguridad social, de comunidades, municipales, nacionales, provinciales. En el sistema provincial no se encontraba el lote de ese laboratorio, así que no había hospitales provinciales. Había en algunas instituciones privadas, lo que nos llega del oficio fue para remitirle el pedido. Ya había sido primero entonces suspendido su utilización, y a partir de eso lo que nos pide la justicia a todos los ministros de todas las provincias es que le podamos decir en qué lugares se había utilizado ese lote, y también cruzarlo con situaciones de rescate de estas bacterias. Rescate significa cultivo, aislamiento de estas bacterias y sus historias clínicas. Eso hemos visto, además del italiano, que fue quien hace el descubrimiento y que hace la investigación inicial, algunas instituciones que posiblemente tengan, y está en discusión ahora la justicia, hacer el peritaje adecuado para ver si era esa bacteria y si los casos eran... Bueno, eso es información que está en la causa judicial. Y bueno, eso fue todo el pedido, me parece, que todos los ministros de todas las provincias tuvimos que abordar. Y ahora la preocupación que tenemos todos de que el sistema de regulación, que nuestro ANMAT, organismo que nosotros siempre hemos defendido y cuidado y creemos que es muy importante, tiene que haber mucha inversión en sistemas de regulación en todo el país, que siga haciendo de la mejor manera posible los controles para que no haya nunca más un episodio de medicamentos que puedan poner en riesgo a la población, porque gran parte del sistema de salud depende de la confianza de la población en los médicos y de los médicos en el ANMAT y los entes reguladores. Bien, respecto de la pregunta sobre los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento, obviamente estamos ya trabajando como corresponde y se va a entregar en tiempo y forma, como hemos hecho todos los años. Lo único que me permito es solicitarle obviamente a todos los sectores de la oposición que esas leyes están obviamente enviadas para que sean revisadas, complementadas, modificadas marginalmente, pero que también están enviadas para que se aprueben, porque hace 2 años que venimos trabajando con presupuesto prorrogado en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. De esta manera damos por terminada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias. Que tengan muy buenos días.